Hechos 9:1. Gloria a Dios, aleluya. Y allí tiene un título, Conversión de Saúl. Es una historia muy linda, muy preciosa, en la cual el Señor nos habla a través de este varón. Y es una vida que inspira a cada uno de nosotros a poder predicar de Cristo a otros. Amén. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente vamos a leer allí el versículo 15, todos juntos. El Señor le dijo: porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Vamos a orar, amada iglesia, por esta palabra. Que el Señor hable a cada una de nuestras vidas. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en este momento te damos gracias, Señor, por este privilegio, bendición, la cual tú nos permites, Señor, de honrarte y glorificar tu nombre en esta mañana. Hemos adorado, hemos cantado, hemos exaltado tu nombre, Señor, porque a eso venimos a este lugar, amado Dios. Ahora, Señor, que va a ser expuesta tu palabra, tú has hablado, Señor, a mi vida a través de ella en el momento que estaba allí escudriñando, estudiando, leyendo, Señor. Tú has hablado a mi vida de la gran necesidad, Señor, de poder estar dispuestos en tu obra, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, y pasa ese carbón encendido por mis labios, Señor, y que mi mente esté clara al hablar, Padre glorioso. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar allá su silla, amada iglesia. Gloria a Dios. Y hoy vamos a estar hablando de un tema, y es escogidos para hablar de Cristo. Sabemos, amada iglesia del Señor, que cada uno de nosotros estamos en este lugar con un propósito. Amén. Nadie puede decir: yo no sé cuál es mi propósito, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros venimos a Cristo porque Él nos trajo, nos rescató. Si usted recuerda un poco de dónde el Señor lo sacó, usted dice: el Señor ha hecho maravillas con mi vida. Amén. Por eso es importante, amada iglesia del Señor, que nosotros no convirtamos este lugar como una misa. Amén. Que si está sonando la alabanza, la adoración, usted pueda regocijarse en el Señor, usted pueda alzar sus manos, pueda abrir su boca, pueda exaltarle. ¿Sabe por qué? Porque usted es libre para que adore el nombre del Señor. Antes quizás usted lo ataban muchas cosas, pero el Señor abrió sus ojos. Amén. Usó a alguien para que hablara su vida. Amén. Y por eso cuando nosotros venimos a este lugar, nosotros debemos saber a qué venimos. No por cumplir, no porque es un culto más. Y a veces se convierte en una rutina y hay un silencio. Pero qué importante es que cuando nosotros reconocemos que el Señor, de donde el Señor nos ha sacado, podemos adorarle. Podemos exaltarle, podemos abrir nuestra boca y engrandecer su nombre, porque todo aquel que es libre va a poder hablar de Cristo a otras vidas. Amén. Por eso cuando vengamos a este lugar, yo le animo, iglesia, a que alcemos nuestras manos, a que abramos nuestra boca, porque el alzar manos ante Él quiere decir: Señor, yo me rindo por completo. Yo soy libre para alzar mis manos ante ti, porque lo que el enemigo quizás antes hacía conmigo, ya no lo hace. Vienen ataques, claro que sí, vienen momentos difíciles, porque el enemigo ataca constantemente la mente de cada uno de nosotros. Pero estamos en este lugar para glorificar su nombre. Quiero que leamos algo, amada iglesia del Señor. Quizás usted lo va a recordar. Amén. Quizás usted ya lo sabe, otros quizás no lo saben. Amén. Y quiero leerles algo
del apóstol Pablo. Amén, porque vamos a hablar de él en esta mañana. Vamos a ver algunas cosas de las cuales este varón, de dónde viene, amén, y lo que el Señor hizo en su vida, que hasta el día de hoy podemos hablar de él. Amén, gloria a Dios. Dice, su nombre hebreo era Saulo, en hebreo Shaul, su nombre romano era Pablo. En la Biblia comienza a llamarse Pablo a partir del libro de los Hechos 13:9. Parece ser que Pablo nació en Tarso, una importante ciudad de la provincia de Cilicia, que en la actualmente está Turquía, probablemente entre los años 5 y 10 después de Cristo. Familia y formación, era que judío de la tribu de Benjamín. Se puede, ahí tengo una cita, Filipenses 3:5, nació con ciudadanía romana, Hechos 22:25, fue criado conforme a la ley judía, Hechos 23:6, estudió en Jerusalén bajo la enseñanza del reconocido maestro Gamaliel. Su oficio era fabricante, su familia fabricaba tiendas, amén. Amén, gloria a Dios. Quiero que miremos algo más. No sé si alguno ha mirado esa parte donde dice mundos perdidos. Le invito, hermano, a mirar allí en YouTube algo muy importante en el cual nos enseñan muchas cosas. Y quiero leerles algo más para iniciar. En los escritos de Pablo hay muy pocas referencias de su ciudad natal. Hubo un tiempo en que Tarso se asolaba a las orillas del Mediterráneo, varios kilómetros, ya que fue un puerto importante y era una ciudad universitaria, la Atena del Oriente. Como puerto, Tarso era rica. Eso la convertía en el objetivo para que los romanos que la ocuparan décadas antes del nacimiento de Pablo. La familia de Pablo se dedicaba a curtir cuero y confeccionar tiendas. Según la tradición, sus familiares eran artesanos y comerciantes y contaban con los medios necesarios para darle una forma privilegiada. Amén. Podemos ver a través de este escrito que la familia de Pablo tenía ¿qué? Economía. Amén. Fue educado en la estricta fe judía y recibió el nombre de Saulo, pero era ciudadano romano. Aprendió griego, la antigua lengua internacional de la diplomacia, y se convirtió en miembro de la élite judía frustrada. Amén. Tenía un buen cargo. En el año 52, Pablo llegó a Éfeso, la cuarta ciudad del mundo antiguo, y Artemisa, la diosa de la casa y protectora de las vírgenes, hacía parte de la religión grecorromana, y su imagen se grababa en las monedas que circulaban por la región en ese tiempo. Amén. 120 años llevó terminar el templo de Artemisa. Pablo vivió y predicó en la ciudad de Éfeso, parte de la actual Turquía, durante 2 años y medio, la mayor ciudad de la Asia romana, una población cosmopolita y sin prejuicios, el lugar perfecto para llegar a muchas personas. En resumen, en esa ciudad se podía acaparar cualquier religión. Entonces a Pablo se le hizo muy fácil, que como las gentes estaban aceptando cualquier religión, se le hizo fácil predicar la palabra del Señor en ese lugar. 25,000 personas se reunieron en el gran teatro para escuchar un orfebre llamado Demetrios. Este proclamó que Pablo estaba insultando a la diosa y también amenazaba su fuente de ingreso. Levantó las masas hasta provocar una revuelta anticristiana. Según la tradición, Pablo fue encarcelado para apaciguar la gente. Se dice que fue allí donde escribió algunas de las cartas íntegras en el Nuevo Testamento. Esta diosa se vio afectada porque Pablo empezó a predicar y decía, bueno, ya la gente no me va a comprar todo lo que estaban vendiendo en ese momento. Se le hizo muy difícil que hubiera un tal Pablo predicando de otro Cristo. Amén.
Seguimos leyendo. Capadocia deriva del vocablo persa que significa tierra de hermosos caballos. Sus naturales eran famosos por suministrar valiosos animales al ejército romano. Valle de Hilara, un cañón que se encuentra en una extraordinaria concentración de antiguas iglesias excavadas en la superficie rocosa. Allí predicó Pablo en la ciudad de Capadocia, o sea, eran iglesias que estaban bajo tierra. El emperador Nerón veía a los cristianos como una amenaza. Cuando la ciudad ardió en el año 64 de Roma, Nerón buscó un culpable y adivinen a quién buscó: a los cristianos y a Pablo. Amén. En el año 313, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. Los dioses paganos se eliminaron. Sus templos fueron destruidos y sustituidos por las primeras iglesias cristianas. Esa era duró poco. Las decenas de miles de cristianos de la Capadocia se escondieron bajo tierra y allí empezaron a predicar a Cristo escondidos. Bajo tierra crearon una ciudad completamente con todas las comodidades, por decirlo así, pero no tan cómodo, ¿verdad? Imagínense la respiración, digamos, hablemos un poco más allá, las necesidades del baño, ¿verdad que sí? Pero era la única forma en que Pablo veía que la iglesia podía avanzar. Era la única forma en que Pablo podía ver que el evangelio podía llegar a muchas más personas. Gloria a su nombre, aleluya. Santo es el Señor. Y quiero que miremos, como vimos allí en este pasaje de la palabra del Señor, quiero que leamos todo este pasaje. En el 9 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, vive Cristo para siempre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Habíamos leído anteriormente que Pablo, pues su familia tenía esa economía, ¿verdad?, para darle su estudio, pero anteriormente Pablo fue testigo de la muerte, ¿verdad?, de cómo apedrearon a quién, amada iglesia, a Esteban. Amén. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo lo que él debía hacer: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía absolutamente nada. Y de allí en adelante, amada iglesia del Señor, nosotros podemos comprobar lo que el Señor hizo con este varón, que fueron cosas maravillosas, ¿verdad? Cosas portentosas. Estuvo en la cárcel, naufragó, vio milagros, vio cosas maravillosas de parte del Señor, ¿verdad? Y a través de esta historia el Señor nos enseña que nosotros somos imperfectos, ¿verdad? De muchas maneras somos imperfectos, pero Dios trabaja con aquellos que se disponen a llevar la palabra del Señor. Qué lindo, amada iglesia del Señor, que nosotros podemos ver a través de esta historia que Dios busca
corazones transformados para que le sirvan a Él. Para todo aquel que se disponga como este varón que se dispuso en las manos del Señor. Desde el primer momento en que él tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, él pudo comprobar que era verdad lo que esos cristianos hablaban, que era verdad lo que los discípulos hablaban. ¿Quién era ese Cristo? Gloria a Dios, aleluya. Él pudo comprobar en ese momento que Dios era real. Y se lo tuvo que encontrar, ¿verdad? Porque qué lindo, amada iglesia del Señor, que Él nos encontró a cada uno de nosotros. No sabemos, quizás analice por un momento dónde estuviera usted y yo si no nos hubieran hablado de Cristo. Si quizás sus padres no hubieran conocido de Cristo. Si quizás Dios no hubiera usado a Julano, a Perencejo para hablarle de la palabra del Señor. Porque aún estando dentro de la iglesia, batallamos constantemente contra toda hueste de maldad. Contra las tinieblas, contra el mundo, contra las tentaciones. Pero damos gracias a Dios. No sé si usted pueda darle gracias a Dios porque un día alguien le predicó de este evangelio. Quizás al inicio usted no lo entendía, no comprendía. Y como siempre digo, cuando la gente ve a un evangélico dice, esos están locos. Amén. Esos están locos de remate porque piensan, porque actúan, porque hacen las cosas totalmente diferentes. Todo el tiempo están gozosos, contentos, alegres, cantan, dan palmas. Todo el momento, aunque le pasen momentos difíciles, aquella persona o aquel cristiano siempre lo veo muy gozoso. Amén. ¿Cómo podemos, amada iglesia del Señor? Y yo quiero que abra allí la palabra ahí mismo, en Hechos 9:20. Amén. ¿Cómo podemos llegar a otras personas? Yo quiero que miremos 3 puntos importantes en los cuales el Señor nos insta y quiere que aprendamos de cómo llegar a alguien. ¿De qué manera podemos llegar a una persona? Hablando de Cristo. Amén, por supuesto. Estamos allí en Hechos 9:20, ¿verdad? Pablo no esperó quizás meses, años para empezar a hablar de Cristo. Lo hizo al instante. Enseguida, ¿qué dice el 20? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Cuando Cristo cambia y transforma nuestra vida, hay un fuego, amada iglesia del Señor, que en todo tiempo queremos hablar, ¿verdad que sí? En todo tiempo usted dice, es que ojalá me den la oportunidad y voy a hablarle a Julano, a Perencejo. Mire, hermano, hay momentos en el que el Señor nos da oportunidades. Yo he tenido oportunidades y yo sé que usted también, de poderle hablar a otros. Quizás en la fila del banco, quizás cuando usted está allí en la tienda, que alguien dice alguna cosita, ¿verdad? Oiga, todo está tan costoso. Oiga, el gobierno, mire cómo está. Y un poco de cosas y usted dice, oiga, es la forma en la que yo puedo hablarle de Cristo. Porque cuando el Señor viene a nuestras vidas, nosotros no podemos callar. Este trabajo, amada iglesia del Señor, de predicarle a otros no es de los pastores solamente, es de todos, cada uno de nosotros. Tenemos esa gran comisión de hablar afuera. Amén. Si el Señor ha transformado su vida, usted no puede callar. En todo tiempo, en cualquier circunstancia, usted va a poder predicar. Y no necesitamos un púlpito, ¿verdad? De ninguna manera. En cualquier circunstancia. Mire, hermano, yo he tenido momentos. Hace poco teníamos que sacar en el centro unas copias y eso. Yo me senté a esperar a mi esposo en el andén. Y se acercó una señora y decía que los años no llegaban solos. Amén. Me hizo esa charla y se sentó. Y yo le dije, no, imagínese si yo estoy cansada, imagínese su merced, le dije yo. Y empezó ella a platicarme. Y cuando ya me fui a despedir, porque ya mi esposo salió, yo le dije, recuerde, y empecé a hablar con ella y decirle que los tiempos estaban difíciles, ¿verdad? Porque están los tiempos difíciles.
La iglesia no nos podemos dormir. No podemos acomodarnos. No se acomode, iglesia, porque usted y yo, porque tenemos un plato, porque quizás hay dinero en el bolsillo y ya estamos conformes con eso. Debemos buscar del Señor cada día. Y ella me hizo esa charla y cuando yo le dije, sí, el tiempo está muy difícil, están pasando tantas cosas, pero recuerde que Cristo le ama. Recuerde que Cristo es el único que puede cambiar. Amén. El único que puede cambiar el mundo, pero para eso debemos buscarlo. Y yo sé, amada iglesia del Señor, que cada uno de ustedes ha tenido oportunidades. Si los pasáramos aquí a cada uno de ustedes, ustedes pudieran decir, pero si usted las ha tenido y las ha desperdiciado, es momento que usted aproveche esa oportunidad. A ese amigo, a ese familiar, no le dé pena hablarle a ese amigo que quizás estudiaba con usted, que se juntaba con usted para ir a las fiestas, pero usted ya es transformado. No le dé miedo predicar de Cristo a sus familiares. Quizás a algunos de nuestros familiares no les gusta, ¿verdad? Se enojan. Le van a lavar el cerebro. Amén. Es lo normal que ellos dicen. Le van a quitar el dinero. Eso dicen. Amén. Pero debemos predicarles de Cristo. Mándeles un mensaje. Mándeles un texto allí en la mañana. No les diga nada, no les escriba, busca de Cristo, arrepiéntase. No les diga nada. Simplemente haga esa obra silenciosa. Amén. Porque debemos hablar de Cristo. Debemos hablar de Cristo al vecino, al de la tienda, al del taxi. Mire, algo que yo le tomé a una hermana de Bucaramanga y ella me decía, mira hermana Karina, que hay personas que no permiten que uno les diga más allá, ¿verdad? Porque hay personas que se cierran totalmente y no me hable, no me diga, ¿verdad? Y ella decía que cuando ella se montaba en las busetas, en los taxis o iba a comprar algo y la persona, ella le iba a pagar, ella le decía, cuando ya le recibía las vueltas o ella le iba a pagar, ella decía, recuerde que Cristo le ama y ya, me voy, ¿verdad? Y parece algo insignificante, amada iglesia del Señor, pero eso queda en la mente, ¿verdad? Porque así como a nosotros nos queda cualquier cosita en la mente mala, yo sé que a esa persona le va a quedar eso bueno en su mente, ¿verdad? Oiga, alguien me ama. ¿Cómo así? Esta señora está loca. ¿Por qué me dice que Cristo me ama, verdad? Pero eso retumba allí constantemente, ¿verdad? Y debemos llevar. La única manera que el Señor también nos usa es hablando a los jóvenes. Hermano, hay tanta necesidad en la juventud, demasiada. No sé si usted mira las noticias y le da tristeza, le da dolor. Como ver jóvenes perdidos en la drogadicción, en la prostitución, en tantas cosas. Usted va al centro de Medellín, hermano, y se para allí en la mitad del centro, lo que es centro, y usted se queda aterrado, hermano, de niñas de 10, de 13 años vendiendo su cuerpo. Y le da a uno algo, hermano, le da un dolor tan grande ver esas cosas. Pero nosotros somos los únicos llamados a hablar. Nadie, hermano, nadie más va a hablar. Usted dice, pero es que yo no soy pastor, es que yo no soy la esposa del pastor, es que yo no soy evangelista. No, hermano, no necesitamos un altar, no necesitamos un cargo para poder hablar de Cristo a otros, de ninguna manera. Si en su corazón está hablar a otros, hágalo con libertad. Si usted ama hablarle a otros, intégrese a ese grupo de evangelismo. Pero hermana, es que solamente van 3, no interesa, es usted. A quien llamó Dios fue a usted, amén. Porque a veces miramos esas pequeñeces, hermano, y nos quedamos allí estancados. Es que si no va toda la iglesia, porque todos somos llamados a predicar. Yo le hago una pregunta en esta mañana, en lo que usted lleva de evangelio, ¿le ha predicado a alguien? Lo que lleva de este mes, ¿le ha hablado a alguien de Cristo? En esta semana empiezan a bajar los amenes. Amén. Porque constantemente nosotros queremos
que el Señor haga algo, pero nosotros no actuamos. ¿Sabe por qué, amada iglesia? Porque nos hemos encerrado simplemente que la única forma en la que el Señor use nuestras vidas es subiendo aquí al altar. La única forma en la que nosotros vemos que Dios puede usar nuestra vida es teniendo un cargo. Y no es así, amada iglesia del Señor. Es hablando de Cristo. Es predicando esta palabra a tiempo y fuera de tiempo, como dice la Biblia. En todo momento nosotros debemos predicar de Cristo allá afuera. Cualquier oportunidad de ahora en adelante que usted tenga, aprovéchela. Esa persona que se hace detrás suyo en la fila, esa persona que quizás usted está en la tienda y le hace una conversación de algo, hermano, algo tan insignificante. Oiga, esta fruta está cara. Usted le dice, se va a poner más cara. Amén. Porque el dinero se va a acabar, porque eso, hermano, usted busca, ¿verdad que sí? Uno busca la manera, la conversación, porque nosotros tenemos algo tan lindo, hermano, que de cualquier cosa, el Señor pone eso en el corazón de poderle hablar a las almas. Amén. Y qué lindo que la iglesia del Señor no olvidemos esto. Porque mire todo lo que pasó este varón, hermano, para que ese evangelio ahorita nosotros lo conociéramos. Ellos pagaron también un precio muy alto para que la palabra del Señor, y lo que les leí, hermano, ellos se escondían, tenían una ciudad, y si usted tiene la oportunidad, hermano, anote allí, busque Mundos Perdidos en YouTube, hermano, es una historia extraordinaria de cómo, hermano, y muestran allí dónde se metían Pablo, dónde se metía la iglesia, hermano, bajo tierra, y se quedaban allí meses, hermano, como quien dice, el que llegaba a vivir esa ciudad tenía que ser cristiano. O una de dos, o era cristiano o se tenía que convertir, ¿verdad? Y todo bajo tierra, hermano, porque hubo un momento donde después ya se puso todo muy difícil, ¿verdad? Y qué lindo, amada iglesia del Señor, que nosotros ahorita tenemos esa libertad. Hay otros lugares donde no los hay. A veces tenemos, hermano, hay pereza para venir al culto. Hay pereza para ir al programa, para ir a la vigilia, para estar en el ayuno, para la oración, para la lectura de la palabra. Hay programa, pero a veces, hermano, nosotros estamos tan ocupados en tantas cosas que olvidamos el valor, hermano, de poderle predicar a alguien. Amén. Gloria a Dios. Porque la iglesia fue llamada, ¿para qué, hermano? Para anunciar las nuevas de salvación. Gloria a Dios, aleluya. También es compartir una palabra de esperanza a todo aquel que está allí en agonía. Allá afuera hay muchas personas, hermano, en hospitales, en clínicas, personas que están pasando por momentos difíciles, están allí en silencio. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, vive Cristo para siempre. Hay muchas personas, hermanos, que necesitan escuchar esta palabra. Aunque se esté predicando quizás por redes sociales, si usted se mete a Facebook, hermano, es importante que usted siga todas las páginas. Amén. Usted tiene culto todos los días. Amén. Si usted se mete allí en las páginas de la iglesia, hermano, usted tiene culto todos los días. Y al inicio cualquiera no estaba de acuerdo en que se transmitiera. Amén. Porque a veces decían, no, se está mostrando el pastor, se está mostrando la iglesia, muchas cosas, amada iglesia del Señor. Hubo muchas personas que estaban en desacuerdo con esto. Pero es la única forma que Dios ha regalado en este tiempo para poder llegar a otros. Es la única manera. Amén. Por eso usted no se ponga a discutir en redes. Amén. No se ponga a comentar, hermano, porque de verdad a uno le da tristeza, amada iglesia del Señor, que aún dentro del pueblo del Señor se ponen a discutir por un tema en las redes sociales. Y da mucha tristeza. Amén. No se ponga a hacer eso, amada iglesia. Yo sé que usted no lo hace. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero a pesar, amada iglesia, que estamos predicando por estos medios, está llegando de muchas formas a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, hermano. Gracias damos al Señor por Evicol, por ICAM, por Jubí, por Muser, por todos estos grupos, hermano, porque es la forma en la que estamos llegando a otros sitios. Pero aún así, aunque estemos transmitiendo, aunque estemos haciendo todo esto, hay muchas personas que aún no han escuchado la palabra del Señor.
Como en este video que mostró nuestra hermana Diana, hermano, hay mucha necesidad en otros lugares. Y nosotros estamos muy cómodos, ¿verdad? Porque usted ahorita sale del culto y ¿qué va a hacer? Va a comprar el almuerzo. Amén, gloria a Dios, aleluya, en el maná. Pero ahorita vamos a salir, hermano, y usted se va para su casa, cómodo. Nadie le impidió, nadie le dijo nada. Tenemos las puertas abiertas, no hay una restricción de algo. Pero en otros lugares, hermano, las iglesias ni siquiera pueden poner el letrero. Amén, porque no se lo permiten. Y nosotros tenemos aquí esa libertad y debemos aprovecharla. Santo es el Señor, aleluya. Aún hay libertad, amada iglesia, para entrar a las cárceles, ¿verdad, hermana Miriam? Hay libertad para entrar a los hospitales. Todavía hay esa libertad, hermano, en este país donde nosotros estamos, y damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque sabemos, hermano, que en esta nación de Colombia se ha predicado. Amén. No hay ningún colombiano que se levante y diga, yo no conozco ese evangelio. Todos lo conocen, gloria a Dios, aleluya. Otra manera, amada iglesia del Señor, estábamos viendo que la forma en la que nosotros podemos llegar a otras vidas, pues es hablando, ¿verdad? Pero hay otra forma en la cual quizás otros la usan y es para todos, ¿verdad? Algunos somos o son algunas personas más tímidas para hablarles de Cristo, ¿verdad? Pero no sé cómo hacerlo, no sé, con cualquier oportunidad que le den, hágalo. Hay que dejar el miedo, el temor a un lado. Y otra de las maneras en las cuales el mundo siempre nos observa, y es que nosotros hablamos con nuestro testimonio. Santo es Dios. Hermanos, somos cartas leídas ante el mundo. Somos cartas leídas allá afuera. Parece ser, hermano, que usted sale de su casa, viene al culto, pero lo están observando. Nos están observando, amada iglesia del Señor. ¿Verdad, hermano Leonardo? Nos están observando y también nos están escuchando. Amén. Quiero que miremos allí 9:21. Porque, amada iglesia, antes de abrir nuestra boca, nuestra vida debe hablar primero. Hechos 9:21. Dice allí, escuche esto porque parece ser, y es así, que Pablo tenía un mal testimonio, que era perseguidor de cristianos. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, la fama que tenía Pablo, ¿verdad? ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Ellos creían que Pablo estaba igual de como venía anteriormente, ¿verdad? Pero hay algo que debemos tener en cuenta, amada iglesia del Señor, es que cuando Pablo tuvo esa transformación, las gentes pudieron ver ese cambio, esa transformación genuina, verdadera, que el Señor había hecho en su vida. Una obra completamente transformadora en su ser. Ya no era el mismo que perseguía a la iglesia. Ya no era el mismo el que veía injusticias y se hacía el que no era con él. No, ya ahorita vemos a un Pablo transformado. Y la gente tenía que decir, este no era el que asolaba, pero ya no lo hace. Amén. Este era el que hacía, pero ya no lo hace. Sabe que el mejor mensaje que nosotros podemos dejar al mundo es nuestro testimonio. ¿Cómo es usted en su casa? ¿Cómo es usted en el trabajo? Allá donde trabajan, ¿saben que usted es cristiano evangélico de los locos? Porque hay gente que se queda callada, que no sepan que soy cristiano. Pero eso se nota, amada iglesia. Eso se nota en nuestra manera de hablar, de comportarnos, en nuestra manera de vestir, de decir las cosas. Eso se nota, eso no se puede esconder. Amén. En nuestro comportamiento. Por eso es importante, amada iglesia del Señor, que acá nosotros no nos hagamos como los más santos. No. Que nuestro mismo actuar aquí también sea allá afuera.
Porque así como usted actúa aquí, allá afuera también actúa. Amén. Y la gente nos está observando y la gente se da cuenta, hermano, hasta qué hora entra usted, con quién entra, cómo es su comportamiento, qué hace usted, quién entra en su casa. La gente constantemente nos está observando porque somos cartas leídas. Por eso es que si usted allí en su hogar, hermano, dígale al Señor que le dé esa sabiduría para corregir a sus hijos, para tener incluso una discusión con su esposo o su esposa. Amén. Allá en el campo no tienen testigos. Sí, los tienen, quizás no los tienen cerca, ¿verdad? Los tienen ¿a cuánto? No sé, kilómetros. Amén. Pero los tienen. Amén. Ya allá en esa vereda ya saben que allá hay unos cristianos evangélicos. En ese apartamento donde usted vive, allá saben que hay unos cristianos. ¿Qué piensa la gente de usted? ¿Qué piensan sus vecinos? ¿Que usted es la que pelea, la más peleona del barrio? ¿La que grita? ¿La que trata mal a sus hijos, a su esposo? ¿Qué piensa la gente? Porque sabe algo, a veces nosotros nos confundimos que predicar solamente es ir a dar un tratado y no es así, amada iglesia. Hace parte de cada uno de nosotros, porque nosotros somos responsables de predicar. Que lo haga el pastor, que lo haga la esposa del pastor, eso no hacen nada, se la pasan es durmiendo. No, esa comisión es para todos, amada iglesia. Como les decía ahorita, la única manera de llegar a otros es hablando. Pero esta es otra forma en la cual nosotros podemos hablarle a otras personas. Cuando hay personas que nos están analizando, dicen, oiga, qué lindo es ser cristiano. Algún día iría a esa iglesia donde esa hermana, donde esa señora, donde ese señor, donde ese joven. Algún día, ¿verdad? Le han dicho a usted, algún día voy a ir a esa iglesia. ¿Sabe por qué, amada iglesia? Porque no solamente es repartiendo un tratado y hay que hacerlo. Por eso les dije que la manera número 1 en la que nosotros podemos llegar a otros es hablando. Número 2, con nuestro testimonio. ¿Qué dice la gente de nosotros? O quizás la gente dice otra cosa. Nunca iría a esa iglesia. Son remaliados, son terribles. Amén. Que las gentes no tengan que decir eso de cada uno de nosotros, sino lo contrario, que en todo lugar, amada iglesia del Señor, donde usted vaya, si quizás usted vive allí en un barrio, hermano, nosotros allí cuando estuvimos en Tunja, bueno, yo viví en un barrio que se llamaba Coservicios antes de casarme, no sé si alguien los conoce, muy bonito, amén. Después pasamos a vivir allí a Patriotas cuando me casé con mi esposo. Después pasamos a vivir un barrio que quedaba muy cerca del Sena, en el centro, y de ahí ya salimos a la obra y estábamos allí a la salida de Villa de Leyva, hermano, y por la misericordia del Señor todo el tiempo dimos testimonio. Lo digo para toda gloria del Señor. Hace poco, hermano, me encontré allí en la confraternidad a una hermana de Tunja y me dice que la señora de la tienda me mandó saludos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y eso es lindo, ¿verdad? Yo no lo digo, amada iglesia, para yo exaltarme, no, de ninguna manera, porque yo también tengo errores. Yo también me equivoco. Si quiere, venga y me pellizca y verá, ¿sí? Pero es sabernos comportar porque el mundo nos está observando. Qué lindo que en el barrio, en el sitio donde usted esté, hermano, con su familia aún. A veces la misma familia dice, nunca voy a ser cristiano porque mire cómo se comporta, mire cómo habla. Mire esto, incluso mire cómo se viste. Allá en la iglesia se viste de una forma y acá se viste de otra. Y no debe ser así, amada iglesia del Señor, porque nosotros estamos hablando a través de nuestro testimonio. Aún dentro de la iglesia debemos aprender, hermano, a hablar, a comportarnos, a dar un saludo. Amén, porque eso habla de nosotros. Aquí entre nosotros quizás hay personas nuevas. Amén. Y yo quiero decirle, todos no somos iguales. Amén. Si quizás en algún momento usted tuvo una mala experiencia, todos no somos iguales. Hay algunos que hemos entendido que nuestro comportamiento también habla, para bien
o para mal. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Hay personas que jamás, escuche, leerán la Biblia, pero leerán nuestra conducta. Santo es el Señor. Hay gentes, hermano, que conocen mucha Biblia, pero nunca van a venir a una iglesia. ¿Sabe por qué? Por los malos testimonios. Amén. Y no debe tampoco nosotros no interesarnos que alguien se vaya de la iglesia. Nunca actúe así. No nos interesa si se fue. No nos importa si se fue. Se fue porque no cabe aquí. No, amada iglesia, de ninguna forma. Algo pasó para que se fuera. Si alguien se va es porque se traslada de ciudad, porque va a estudiar, porque va a hacer un nuevo emprendimiento, pero no porque alguien le hirió. Amén, gloria a Dios. Nuestro hogar debe hablar de Cristo, claro que sí, en todo momento, hermano. Amén. Nunca hable mal de su hogar con un joven, porque imagínese, una joven soltera va a decir, oiga, si el matrimonio es así, nunca me voy a casar, ¿verdad? Dice, nuestro trabajo debe hablar de Cristo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Allá en su trabajo, hermano, no se calle. Usted dice que usted habla mucho y que parece, dicen algunos, es que yo parezco loro, no paro y esto. Así mismo hable de Cristo. Amén, gloria a Dios. Que en su trabajo usted pueda, pero hay momentos, ¿verdad? Al inicio, cuando llegamos mi esposo, todavía recuerdo algo. Nosotros debemos saber también en qué lugar estamos, ¿verdad? Y nosotros no cambiamos a nadie, de ninguna forma. Esa obra la hace el Espíritu Santo, porque a veces parece ser que somos nosotros. Oiga, cambie. Oiga, quítese eso. Oye, mire, eso le queda mal. No, amada iglesia. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y si usted en un trabajo, allí donde usted está trabajando, usted quiere hablar de Cristo, hable con eso, con el testimonio. No hable mal de su esposo, de su esposa en ese trabajo. No hable mal de sus hijos en ese trabajo. No hable mal de la iglesia en ese lugar. Porque la gente, aunque lo diga en su mente, va a decir, nunca iría a esa iglesia. Porque si mire cómo se comporta, mire lo que habla despropósitos de su propia iglesia. Y hay que entender que somos un cuerpo en Cristo. Amén. Si usted habla de su hermano, está hablando de su propia carne. Eso es como el esposo cuando habla de su esposa o viceversa, está hablando de usted mismo, porque somos una sola carne. Amén, venimos a ser una sola carne. Gloria a Dios. Dice, nuestra manera de responder debe hablar de Cristo. ¿Saluda usted al de la tienda? Dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, ve si cómo está, cómo se encuentra. Los que salimos a vender, los envueltos, ¿cómo es su comportamiento? ¿Sabe que la gente se da cuenta de eso? A veces la gente no compra. Se lo puedo decir con certeza porque lo he escuchado. Un envuelto porque sí, hermano, simplemente es porque esa gente me agrada. Así es, me gusta. Quiero ir a ese lugar donde están vendiendo eso porque saben saludar, saben comportarse. Amén. En todo momento, hermano, que a usted no lo vean por allá infragante en cosas que no son. Eso habla bien de usted, de la iglesia. Que no lo vean a usted y a mí en cosas que no son, amada iglesia del Señor, con comportamientos distintos. Que usted acá salude a todo mundo y cuando se encuentra ya la hermana ni la voltea a mirar. No. ¿Cómo es eso posible? Amén. Santo es Dios. ¿Se ha encontrado usted algún hermano de la iglesia y no lo ha saludado? Hermano, me preocupa, o sea que lo han hecho. Santo es Dios. Pero no es así, ¿verdad que no? Que eso usted de la otra cuadra le diga, mire, hermana Ana, aquí estoy, venga, salúdeme. Amén. La hermana que a veces sale por allá a vender. Amén. Un día pasaron con la hermana María y como no, ellas iban aquí, no las pude saludar, me tocó llamarlas, hermano, porque después me sentí mal. No porque no las hubiera saludado, sino que quería saludarlas. Amén, gloria a Dios. Y eso lo hace, hermano, el amor en Cristo. Amén, gloria a Dios. Esa hermandad, hermano, debe haber dentro de la iglesia. Cuidemos unos a otros. Si usted ve a alguien haciendo algo a escondidas y el pastor no lo sabe, dígale, hermano, eso no te queda bien. No está bien lo que estás haciendo.
joven, no te queda bien lo que estás haciendo. No está bien ese comportamiento que estás teniendo. Amén. A las jovencitas de la iglesia, amén. Hay que tener un buen comportamiento. Amén. En todo, porque el mundo nos está examinando. Santo es el Señor. Somos cartas leídas, amada iglesia del Señor. Nuestra humildad debe hablar de Cristo. No seamos arrogantes, prepotentes, orgullosos. No lo voy a saludar. No me interesa, hoy me sacaron el mal genio en la casa, no voy a saludar ni al de la tienda. Ellos no tienen la culpa. Amén. Ellos no tienen la culpa, amada iglesia del Señor. Que nuestro comportamiento en el hogar, nuestro comportamiento, amada iglesia, en nuestra manera de hablar, de decir las cosas, en nuestra manera de vestir, podamos decir que Cristo cambia y transforma. De esa manera usted y yo podemos hablar. Hay gente que quizás siente temor de hablar, ¿verdad?, de la palabra del Señor, pero con el testimonio habla. Amén. Siente temor de quizás decir una palabra, ¿verdad?, pero con el testimonio habla. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver un último punto, amada iglesia del Señor. Y es un punto en el cual nosotros también podemos predicar de Cristo, porque ya vimos que hablando con nuestro testimonio, amén, santo es el Señor. Pero una manera en la que nosotros también podemos, y el Señor necesita que lo hagamos, es en nuestro servicio. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí, hermano? Como leía el texto, nuestro hermano, ¿quién leyó la Biblia? Nuestra hermana Diana, ¿verdad? Que el Señor Jesús no vino para que le sirvieran, sino ¿para qué? Para servir. Y es algo que nosotros como iglesia debemos entender constantemente. No esperemos a que nos sirvan, sirvamos. Amén. Dentro de la iglesia, como les decía al inicio, hermano, hay mucho por hacer. Mucho, demasiado. ¿Está sirviendo usted en alguna área de la iglesia? Es que yo quiero participar. No necesariamente es aquí, amada iglesia. Con este micrófono. Hay muchas cosas por hacer dentro de la iglesia. Y el Señor quiere que nosotros a través de nuestro servicio también hablemos a otros. Que esos nuevos que llegan puedan decir, yo también quiero servir con esa misma entrega, con esa misma pasión, con lágrimas, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo en Hechos 20:19. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad, búsquelo allí, Hechos 20. Vamos a buscarlo, amada iglesia del Señor. 20:19. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Claro que sí, con mucha humildad, ¿verdad? Si usted es líder, sea humilde, sea sencillo. No diga yo soy el que mando aquí, yo soy el que tengo la última palabra. Y con muchas lágrimas. ¿Qué quiere decir? Si le hacen zancadilla, si lo hacen sentir mal, si lo hacen sentir incómodo, si le dicen una palabra. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Amén. Sirviendo con mucho amor y con lágrimas y con mucha entrega al Señor. Santo es el Señor. No pongamos condiciones, amada iglesia, para servir al Señor. No diga, lo voy a hacer cuando me mejore, cuando esté bien con el Señor. Pablo entendió que servir a Dios que era un privilegio. Usted y yo no necesitamos ser líderes para servir al Señor. Quizás usted no necesita ser pastor. ¿Sabe algo? Debemos servir siendo ovejas. Porque cuando ya usted esté en un pastorado, si el Señor así lo tiene en su propósito, usted pueda servir a otros. Amén. Santo es el Señor. Hay que servir dentro de la iglesia, ¿verdad? El Señor quiere que cada uno de nosotros sirvamos en muchas áreas
Como les decía ahorita, hay mucho por hacer, amada iglesia del Señor. ¿Está sirviendo usted con las damas? ¿Está sirviendo usted con los caballeros? ¿Está sirviendo usted allí en la cocina, en el aseo, en el evangelismo, en los envueltos, de ujier, de maestro? Santo es el Señor. ¿Sabe por qué, amada iglesia? Porque a veces nos hacen cosas así chiquitas y decimos que ya no queremos servir. Porque ahí nos está mostrando el carácter del hermano. Como decía hace días mi esposo, si usted llega a servir se va a revelar su carácter. Por eso a algunos les da miedo servir. Porque entran a servir y pasa algo, hermano, y dicen, ya no lo vuelvo a hacer. ¿A quién le está sirviendo? ¿Al hombre? ¿Al hermano? Debemos entender que le estamos sirviendo a Dios. Yo no sé cuántos aman servir a Dios. ¿Por qué usted no dice amén? Porque a través de esta palabra el Señor nos inquieta, amada iglesia del Señor, a servirle. Venga al ayuno, entre a la oración, venga a ayudar en los envueltos. Esté muy dispuesto, amada iglesia del Señor. Decía el apóstol Pablo, con muchas lágrimas, no le interese lo que le hagan, lo que digan, aunque le digan hipócrita, véalo cómo sirve. No, amada iglesia del Señor, debemos servir al Señor, porque a veces nos conformamos solamente con venir aquí a la iglesia, escuchar el culto, la palabra y nos vamos para casa y ya. Pero yo no creo que el Señor nos haya llamado solamente a eso, hermano. Yo soy una de las personas que pienso que el Señor no solamente nos llamó aquí para estar en cuatro paredes, escuchando, sentados allí, sino a servir. De esta manera, amada iglesia, usted también predica sirviendo al Señor. Amén. Porque a veces se quiere ir a las naciones, a veces se quiere ir a otros países, pero ¿sabe cómo es otros países? ¿Ha escuchado usted testimonios de misioneros? ¿Cómo les toca? Duro, hermano, duro. Si nada más mi esposo ahorita que fue a El Salvador, hermano, le dio duro. Amén. Imagínese estar uno allá viviendo. Por eso yo animo a la iglesia a que sirvamos dentro de la iglesia, valga la redundancia. Sirvamos, amada iglesia. Yo quiero decirle algo, ¿sabe? ¿Usted ama servir a Dios? No me responda. ¿Usted ama servir a Dios? ¿O se ha venido conformando con lo que hace? Es que eso no es conmigo. Hay personas que actúan de esta manera. No lo voy a hacer, eso no es conmigo, no me quiero meter en problemas, no me quiero meter en chismes. Pero ¿cuándo le vas a servir al Señor? No me quiero meter en problemas. No quiero que nadie hable de mí. Hermano, siempre lo van a hacer, sirva o no sirva, lo van a hacer. Vuelvo y le pregunto, ¿ama usted servir al Señor? ¿Ama usted servir al Señor? ¿Sabe algo? Yo amo servir al Señor. Con todo mi corazón. Amén. Yo amo servir al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ha sido muy bueno conmigo. Y yo sé que con usted también lo ha sido. Y Él lo único que pide de nosotros, hermano, es que sirvamos. Que prediquemos la palabra. Que demos testimonio. Pero que también sirvamos dentro de la iglesia. Métase en un grupo. No diga el pastor no me deja. No, hermano. No diga que el pastor no lo deja. Nosotros mismos nos damos ese lugar. Quiero servir en la alabanza. Amén. Quiero servir de ujier. Quiero servir como maestro ICANN, maestro de Bicol. ¿O va a seguir así? Despreocupado de lo que pasa en este lugar. Sabe que hace unos días hablábamos con mi esposo, hermano, y hay mucho que hacer. Quizás usted viene al culto el martes, se sienta,
el jueves, hoy domingo, pero entre semana hay muchas cosas que hacer. Y mi esposo y yo pues no nos quedamos quietos, ¿verdad? Amén. Pero hay mucho que hacer. Que usted también pueda sentir esta carga por este lugar. No solamente algunos, amada iglesia. Eso no es conmigo. Le invito un viernes a venir a ayudarnos. Santo es el Señor. Le invito un viernes. Me da pena. Algunos, le decía ayer a la hermana Carmenza, ¿verdad? Salimos con nuestra hermana Julia, quedaron algunos allí y les daba pena. La hermana María de Los Ángeles decía que ella sabía hacer, pero no vender. Amén. Pero ahí ha salido, hermano, porque ¿sabe algo? Es disponernos. Es dejar a un lado, amada iglesia del Señor, es que me van a hablar, van a criticar. Voy a discutir quizás con alguna hermana. Va a haber un chisme. No, hermano, no tenga miedo a esas cosas. Porque te puedes quedar allí. Solamente venir y te sientas en esa silla de comodidad. En la casa, en este lugar. Hay mucho por hacer. Como le decía, usted viene el martes, el jueves, el domingo. ¿Cómo encuentra usted la iglesia? Organizada. Agradecemos a los hermanos que colaboran en el aseo. Amén. Estamos muy agradecidos, mi esposo y yo, con los hermanos del aseo, con los hermanos que están allí en la cocina, los hermanos sugieres. Amén. Las hermanas que preparan allí su clase, el ministerio juvenil, con comunicaciones. Estamos muy agradecidos. ¿Sabe por qué? Porque mi esposo y yo solos no pudiéramos hacer todo. Amén. Pero esta carga no solamente es para nosotros. Como le decía ahorita, es un privilegio poder servir al Señor. ¿Lo ve usted así como un privilegio de poder servir a Dios? Porque hoy recordamos a través de estos textos, esta decoración, las canciones, el video, pero ahorita nos vamos para casa y ya se olvida y viene el otro mes del culto misionero. Amén. Y se olvida totalmente. Pero hablemos a Cristo, amada iglesia. Allá afuera, si usted no tiene el tiempo de quizás salir con el grupo de evangelismo, háblele al de la tienda, al de la fila del banco, al de la cafetería, al que llega allí a quizás a usted si tiene un negocio a comprarle algo. Hable de Cristo. Amén. Pero también hablemos con nuestro testimonio. Vamos a estar puestos en pie. Yo quiero invitar a la iglesia, si alguno siente, venir a este altar. Amén. Quizás usted ha pensado, y quiero que piensen que está sirviendo al Señor.